Hola, bienvenidos de nuevo al Paraíso de los Sabores. Hoy vamos a preparar mlaui. Si queréis ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios, estar atentos al vídeo. Empezamos. En un bol grande añadimos 500 gramos de harina. La harina es normal, la que utilizamos normalmente para hacer pan. 200 gramos de sémola de trigo fina. 'Añadimos también 2 cucharas de miel. Yo la he calentado antes un poquito porque estaba muy espesa. 2 cucharas de aceite de oliva. 130 gramos de leche. La leche está fría, no hace falta calentarla. En un vaso añadimos 250 gramos de agua fría. Diluimos 5 gramos de sal. Mezclamos y vamos añadiendo poco a poco el agua, porque dependiendo de la harina que vamos a utilizar, puede que necesitemos un poquito más o un poquito menos de agua. Eso lo vamos viendo a medida que vamos a amasar la masa. Amasamos a una velocidad corta. Yo lo estoy haciendo en la velocidad 1. Y añadimos agua poco a poco. La masa ya está lista. Mirar cómo tiene que quedar, como una goma. Ahora la vamos a untar bien con aceite de oliva. Ahora la vamos a tapar bien con papel film. Necesitamos que no le entre nada de aire. Si tenéis un recipiente hermético, también lo podéis utilizar sin ningún problema. Yo he utilizado un plato y lo vuelvo a tapar con plástico, pero como os he dicho antes, si tenéis un recipiente hermético, podéis meterlo allí y cerrarlo y no hace falta volver a envolver con plástico. Ahora la vamos a dejar durante 2 horas mínimo a temperatura ambiente. Lo ideal es hacer la masa por la noche y hacer el mlaui por la mañana. Pasado el tiempo, añadimos en un bol un poco de aceite de girasol calentito y también derretimos un poco de mantequilla. En otro bol añadimos un poco de sémola de trigo fina y añadimos 15 gramos de levadura química y lo mezclamos bien. Una vez incorporado bien la levadura con la sémola, reservamos. Ahora que el tiempo ha pasado, vamos a emplear la masa.
vais a ver que la masa ha quedado como una goma, es la textura que estamos buscando. Le damos una forma uniforme a la masa para que no tenga grietas. Nos untamos las manos ahora con aceite de girasol y vamos a hacer bolitas tal como veis en el vídeo. Con las manos intentamos que las bolitas no tengan grietas. Las bolitas son del tamaño un poquito más grande que un huevo de gallina y las ponemos sobre una bandeja previamente untada con aceite. Importante también, una vez tenemos todas las bolas, taparlas siempre con un plástico para que no se reseque. Antes de taparlas, las untamos con un poco de aceite de girasol. Ahora, untamos bien la mesa de trabajo con aceite de girasol. Y con las manos bien untadas con aceite de girasol, cogemos una bolita y la extendemos, tal como vais a ver en el vídeo. Una vez estirada bien la masa, le ponemos la sémola con la levadura química que hemos reservado antes. Le ponemos también un poco de mantequilla derretida y vamos cerrando tal como veis en el vídeo. Ahora estiramos la masa un poquito más y le ponemos muy poquita mantequilla por encima para que esté la masa hidratada y reservamos. Estiramos una más y la reservamos. Ahora cogemos la primera y la estiramos bien, tal como veis en el vídeo. Le ponemos un poco de mantequilla, pero muy poquita. Y ahora vamos a hacer un rulo. Fijaros bien en el vídeo. No tengáis miedo de estirar la masa. Y la parte final la vamos a meter en el medio para que no se salga. Aplastamos un poco con los dedos, hidratamos con un poco de mantequilla y reservamos.
Haremos los mismos pasos hasta terminar con la masa. Una vez enroscado todo el mlaui, untamos la mesa de trabajo con un poco de aceite de girasol, cogemos un mlaui y con la palma de la mano y desde el centro empezamos a estirarlo bien hasta conseguir que esté fino. Así tiene que quedar. Mientras tanto, hemos puesto una sartén a calentarse a fuego bajo. Le ponemos muy poquito aceite de girasol y ponemos el mlaui y le vamos dando vuelta de vez en cuando con la mano por un lado y por el otro, y como les he dicho antes, a fuego medio bajo para que no se quemen. Cuando esté listo, lo guardamos en un plato y lo tapamos con una toalla. Seguimos los mismos pasos hasta terminarlos. Ya lo tenemos listo. Os voy a abrir uno. Lo apretamos un poco con las manos para que se abra bien las capas que tiene. Mirar cómo queda por dentro. Esperaros un poco que queman. Mirar qué pinta tienen. Los podéis servir en desayuno, merienda, acompañados con un té o café, untados con mantequilla, con miel, con queso para untar, rellenos también con salami, con lo que a vosotros más os guste. Yo espero que os haya gustado la receta y que os animéis en prepararla. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.